¿Qué tranza, mis valedores? Vámonos con un nuevo tema más del álgebra, mis estimados, ¿sale? Bueno, vamos a aprender ahorita que la identificación de los elementos de una expresión algebraica nos van a hacer un parísimo para poder conocer los elementos que conforman una representación matemática. ¿Cámara? Por ejemplo, vamos a ver qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es una representación que se aplica a un conjunto de literales y números que conforman una o más operaciones algebraicas. Por ejemplo, tú puedes andar por acá en la calle de la amargura aprendiendo lo que es una expresión algebraica. Te puedes encontrar con una x, te puedes encontrar con un 7z cuadrada, te puedes encontrar con un 2a más 5b, te puedes encontrar con una raíz cuadrada de 8x. También te puedes encontrar, no sé qué te late, x cuadrada menos a cuadrada sobre x más a. ¿Sale? Ahí está. Bueno, vámonos con lo siguiente, el término algebraico. Mira, en las expresiones algebraicas, las partes que aparecen separadas por los signos más o menos, si te acuerdas, ¿no? La tachecita y la rayita. Estas van a recibir el nombre de términos algebraicos, ¿sí? Entonces, el término algebraico va a ser cualquiera de las partes de una expresión que consta de uno o varios símbolos no separados entre sí por el signo más o menos, carnal. ¿Sale? Por ejemplo, igual, ¿no? Puedes encontrarte que un término algebraico puede ser 3x cuadrada, ¿sí? Puedes encontrarte que otro término puede ser 2mn, puede ser u sobre 3, carnal, ¿sí? Y de todos estos tú puedes obtener alguna operación, no sé, por ejemplo, que tú tengas raíz cuadrada de 5y al cubo más 4x cuadrado por y. Entonces, ¿cuál va a ser un término? Pues un término de esa suma va a ser este. ¿Cuál es el otro término de esa suma? Pues el otro término de esa suma va a ser este, carnal. ¿Sale y vale? Vámonos entendiendo, ¿no, carnal? Bueno, vamos ahorita a ver entonces qué es el elemento de un término, cámara. Los elementos que constituyen un término van a ser el signo, el coeficiente, la parte literal y el grado. Por ejemplo, yo tengo el signo, el coeficiente, la parte literal y el grado, papá. ¿Sale y vale? Otra vez, vámonos con otro ejemplito. Entonces, otra vez puede ser el signo, el coeficiente, la parte literal y el grado. ¿Sale, carnalitos? Ahí está. Bueno, y así estamos viendo cuáles son los elementos de un término. Grábenselo, mis estimados. Bueno, vamos a ver ahorita entonces lo que son los términos por el signo. Los términos que van precedidos del signo más, o sea, de este, miren, el signo más, se denominan positivos. Y los que van precedidos del signo menos, ¿cómo se llaman, carnales? Simón, si te la sabes, ¿no? Negativos. ¿Sale? Es importante, carnales. Esto de los signos, híjole, cómo les cuesta trabajo y cómo los meten broncas. Bueno, vamos a ver ejemplos de términos positivos. ¿Sí? ¿Qué les late? A ver, términos positivos va a ser un 8x cuadrada y. ¿Sale? Otro término positivo, 2x sobre 3y. ¿Sale? Vámonos con otro que les late, raíz cúbica de 4x. Está chido, ¿no, carnal? Otro, 5x. Cámara. Y acá tenemos el 7uv w. 7 por u por v por w. Si se dan cuenta, ninguno de estos términos que acabamos de manifestar aquí tienen signo.
Entonces, ¿qué es lo que estamos identificando? Que cada uno de estos términos son positivos, mis estimados, ¿sale? Cuando ustedes encuentren un término que no cuenta con signo, lo van a llamar siempre término positivo. Cámara, no se me vayan a ir por las tortas, porque aquí la cuestión está de esa manera, cámara. Pero, si se encuentran términos como estos, por ejemplo, menos 6x y cuadrada, o que les late también el término menos 3m sobre n, o el término menos raíz cuadrada de 7a cuadrada, otro menos a por x, otro término menos 8 por m por n. Si se dan cuenta, cada uno de estos términos ahora sí cuentan con un signo negativo. Por lo tanto, cada uno de estos términos en color verde son términos negativos, mis estimados. ¿Sale y vale? Entonces recordemos que cuando un término no es afectado por ningún signo, se va a considerar positivo, mis estimados, ¿va? Entonces, ya que el signo positivo suele no escribirse, carnales, en términos positivos, ¿sale? Bueno, vamos a ver lo que son los coeficientes numéricos y coeficientes literales. Miren, hablando de coeficiente, es generalmente el primero de los factores que conforman un término. Entonces, el coeficiente puede ser de dos clases, mis estimados. Puede ser numérico o puede ser literal, ¿sale? Fíjense, el coeficiente numérico va a ser el factor numérico de un término. Por ejemplo, si yo tengo 5ax, entonces el coeficiente numérico es 5, mis estimados. ¿Cámara? Entonces, si yo tengo, vamos a hablar del coeficiente literal ahora. Vamos a entender que el coeficiente literal va a ser el factor literal de un término. Por ejemplo, si yo tengo m por b por y, el coeficiente literal de este término va a ser m. ¿Cámara? Es bien importante que señalemos lo siguiente, que el coeficiente siempre va a ir acompañado del signo del término. Por ejemplo, si yo tengo menos 2 por b por y, el coeficiente numérico de este término va a ser menos 2, mis estimados. ¿Sale y vale? Tengan siempre en cuenta ese detalle tan importante, porque luego se me van por los chescos y cuando vemos ya me volaron el signo negativo, mis estimados. Entonces siempre pónganse las pilas con respecto al signo del término, cámara. Bueno, otra cosa, cuando un término no tiene coeficiente numérico indicado, hay que entender esto, mis estimados, que su coeficiente va a ser la unidad. ¿Sale, mis estimados? Fíjense, si yo tengo aquí a por x por y, entonces el coeficiente numérico de este término, aunque no ven aquí un 3, un 4, un 5, bueno, aquí de este lado oculto tengo un 1, entonces sería como que 1 por a por x por y. Y dices, ah, canijo, ¿cómo está esa situación? Ah, pues así de simple, carnal. Si tú multiplicas 1 por cualquier otro número, pues te va a dar ese otro cualquier otro número. ¿Estamos o no estamos? Entonces está implícito el 1, chamacos, cámara. Entonces ahí vamos a tomar en cuenta como que el coeficiente numérico de ese número, de ese término, es el 1, chamacotes. ¿Sale y vale? Estamos sobres. Bueno, vámonos ahora a ver la parte literal, ¿sí? Entenderemos entonces que la parte literal son los factores literales que contiene el término, chamacos. Tengo yo el término 5ax, ¿sale? ¿Cuál va a ser la parte literal? A ver, díganmelo todos. Ándele, ya se la saben. La parte literal va a ser ax. ¿Cámara? El grado de un término puede ser de dos formas, mis estimados. Puede ser absoluto y relativo a una literal, ¿sale? Vámonos a ver qué show con este detalle. Miren, vamos a ver el grado absoluto primero. El grado absoluto de un término va a ser el número que se obtiene cuando sumemos los exponentes de la parte literal. Vamos a ver unos ejemplitos. Miren,
A ver qué color que se les antoja, un cafecito. Cámara. Su cafecito, no, carnal, acá con su conchita acá calientito. Ah, qué chistoso. Bueno, el grado absoluto, vamos a verlo aquí con estos ejemplos. Miren, tenemos 2x, ¿vale? Entonces, este término, ¿qué grado tiene? Va a ser de primer grado, carnales. ¿Sale? Primer grado. Ah, chulada de letra que me cargo, nomás. ¿Y por qué es de primer grado? Porque la parte literal tiene potencia 1. ¿Estamos? No está ahí escrita, pero está implícita. Entonces, dice aquí la ley que el grado absoluto de un término es el número que se obtiene al sumar los exponentes de la parte literal. ¿Sale? ¿Vale? A ver, vamos a ver otro. Por ejemplo, tengo yo 5AB. ¿Cuál es la parte literal de este término, mis estimados? A por B, ¿verdad? Esta es la numérica. Bueno, la A por B está cada uno elevado a la 1 potencia, a la 1A, a la 1B, a la 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si sumamos los exponentes de la parte literal, 1 más 1, pues nos da donas Bimbo, carnales. Entonces, va a ser de segundo grado. Cámara. Ok, otro ejemplito. ¿Se les antoja otro? Árale, pues, vamos a ver otro ejemplo para que vean cómo los quiero, ingratos. Miren, tenemos aquí 8a al cuadrado x. A ver, súmenle. ¿Cuál es la parte literal para empezar? Ya se les olvidó, pues es esta, mis estimados. Cámara. Entonces, a está elevada al cuadrado, x a la 1 potencia. Acuérdense que si no tiene nada por acá, implícitamente sabemos que tiene 1, cámara. Entonces vamos a sumar sus respectivos exponentes. Entonces 2 más 1, pues 3. Entonces, ¿de qué grado es? Pues es de tercer grado, cámara. Ahí está. A ver, otro ejemplito para que les quede bien claro, no me vayan a reprobar en el examen. Tenemos entonces x al cubo por y. ¿Cuál es la parte literal? Pues xy, cámara. De este lado, ¿qué tenemos? 1. Ah, se les había olvidado, ¿no? Bueno, entonces la parte literal es x por y. ¿Cuál es la potencia de x? 3. ¿Cuál es la potencia de y? Ah, que es 1. ¿Cómo que 0? Ya lo estoy escuchando, sus mentes cochambrosas y sucias. Bueno, entonces, x al cubo por y a la 1 va a ser 3 más 1. Entonces es de cuarto grado. Cámara, cuarto grado. Vamos a ver otro ejemplito. A que quede más, dicen por ahí, más seguro, más marrao. 3 por m cuadrada por n cuadrada por x. Ahí está. Entonces, x a la cuánto está elevada. Ya se la saben. No me salgan con que 0. X a la 1, mis estimados chamacos. Bueno, entonces, ¿cuál es la parte literal? M al cuadrado por n al cuadrado por x a la 1. ¿Esas 3? Entonces, sumamos los exponentes de la parte literal y sería 2 más 2, 4 más 1, 5. Entonces, ¿de qué grado es? Es de quinto grado. Cámara. Ajá, ahí está. Qué huele, papá. Vámonos por otro. Ya para cerrar esto con broche de oro. A ver, vamos a poner uno más, más bonito. X cúbico por y al cuadrado por z. A ver, piénsenle tantito. Tic tac, tic tac, tic. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la parte literal? X cúbica por y al cuadrado por z. Y esto está multiplicado, sabemos que implícitamente por 1, mis estimados. Cámara. Entonces, esta es la parte literal. Vamos a sumar sus exponentes. X al cubo, entonces sería 3 más 2 más, ¿cuánto acá? 1. Muy bien, entonces 3 más 2 más 1 nos da 6. Por lo tanto, esto es de sexto grado. Cámara. Ahí está, papá. ¿Qué hule? ¿Sale y vale? Ahora vamos a ver el grado relativo. El grado de un término relativo
a una literal es el mayor exponente que tenga la literal considerada. Tengo yo, por ejemplo, x por y cuadrada. Entonces, acá, ¿de qué grado es con respecto a x? Pues con respecto a x es de primer grado. ¿Sale? ¿Y vale? Primer grado. Vamos a dejarlo así. Y es de segundo grado con respecto a y, ¿se dan cuenta? Porque y está elevada al cuadrado. Entonces, con respecto a y va a ser de segundo grado, mis estimados. ¿Cámara? A ver, otro ejemplito. Tengo yo, vamos a cambiar el colorcito, m cuadrado por n cúbico por x sobre s. Ok. Entonces, con respecto a m, ¿qué grado es? Es estaño, mis chavos, ya se la saben. Segundo grado, cámara. Entonces, con respecto a n, n a la cuánto está elevado al cubo, entonces es de tercer grado con respecto a n, ¿sí? Y con respecto a x, ¿cuánto? Con respecto a x, pues va a ser de primer grado, cámara. Pónganse las pilas con respecto a la potencia para que sepan de acuerdo al factor del término a qué grado está dicho factor, ¿sale? A ver, otro, vámonos con 2a cúbico por b quinta por c cuadrada. A ver, con respecto a a, pues sabemos ya aquí, ya está elevado al cubo, entonces está a tercer grado, ¿sale y vale? A ver, con respecto a b está elevado a la quinta potencia, y con respecto a b está elevado al quinto grado, papá, ¿sale? Con respecto a c está elevado al cuadrado, entonces con respecto a c es de segundo grado, cámara. A ver, chamacos, antes de que se me pase, quiero darles un paréntesis bien importante. Si yo tengo el término x cúbico, quiero que entendamos algo bien indispensable, cámara, que 3 es el exponente, ¿sale? El exponente, y x va a ser la base, ¿sale? Después de esta breve información, de esta breve pausa, cámara, le seguimos, mis estimados. Bien, los términos los vamos a clasificar en enteros, fraccionarios, racionales, irracionales, homogéneos y heterogéneos, mis estimados, cámara, los cuales se van a definir de la siguiente manera. Vamos a ver lo que es el término entero. Miren, el término entero es aquel que no tiene denominador literal. Dices, ah, canijo, ¿cómo está esa situación? Pues que se la quitaron, se la robaron o qué show. Pues miren, podemos encontrar aquí, por ejemplo, 3a, o podemos ver otro término entero, 2x cuadrada por y. Otro término entero puede ser 2m sobre 3, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dicen, ¿por qué no tiene denominador literal? Bueno, pues porque cada uno de estos pues no están divididos entre números enteros. Dices, 3a no está dividido entre nada. Ah, ¿cómo carambas no? Es lo que te pasa por no ponerte las pilas y no ponerte a estudiar desde el preescolar, mi estimado. 3a entre cuánto está dividido? Entre 1, tu papá. No que no. 3 entre 3a, 3 por a entre 1, pues 3a, mi estimado. Entonces, cualquier número dividido entre 1, pues te da 3a. Es por eso que te das cuenta que este término sí está dividido entre un entero, mi estimado. Y lo mismo pasa con este camaradita que está de este lado. 2 por x cuadrada por y, ¿sobre cuánto está diciendo dividido? Sobre un entero. Ah, ¿verdad? No, que no. Y si te das cuenta, aquí yo tengo 2 por m sobre 3. ¿Y cuál es el entero? Pues 3. No, que no estaba dividido por un entero. Entonces, si te das cuenta,
no tiene denominadores literales, sino que son números y son enteros. ¿Cámara? Bueno, vámonos ahora con el término fraccionario. Entonces aquí en el término fraccionario vamos a entender que es aquel que va a contener en el denominador una literal. Oiga, profe, ¿qué es el denominador? Ay, lo estoy escuchando. Con razón acá en término entero se quedaron de a 6. Bueno, si yo tengo x sobre y, x es el numerador y y va a ser el denominador. Bueno, vámonos con el término fraccionario. Entonces, vamos a ver unos ejemplitos, ¿no? Vamos a ver 3 sobre b. ¿Verdad? Ahí está. Acuérdense que es el que contiene en el denominador una literal. ¿Qué tenemos en el denominador? Ahí está, papá. Una literal. En este caso la literal es b. Vámonos con otro ejemplito. Tengo yo 7x por y sobre z, papá. Entonces este también es término fraccionario porque en el denominador tiene una literal. ¿Cuál es la literal? Z, papá. Vámonos con otro. Tenemos, ¿qué les parece? 5 al cuadrado por b sobre c cúbica. También es un término fraccionario porque en el denominador tenemos c al cubo, mis estimados. ¿Sale y vale? Vale, pues, vámonos ahora con el término racional. A ver, vamos a entender que el término racional es aquel que no está afectado por un radical y puede ser entero o fraccionario. Entonces, ¿qué es un radical? Ay, se les olvidó, ya lo vimos más atrasito. Es cuando tenemos una raíz, ¿sale? Entonces aquí en el término racional, Nel, carnal, esto no aplica, ¿sale? No hay radicales. Por ejemplo, puede ser, dice, entero o fraccionario. Entonces podemos tener 2x, ¿sí? Entonces, no, pues este es un entero porque está dividido sobre 1, ¿no? Vamos a hacer uno fraccionario, 6a cuadrada por b sobre x, ¿sí? Aquí este es fraccionario porque está siendo dividido por una literal que es x. Puede ser 3m sobre 4 porque está dividido entre un entero. Vámonos por otro fraccionario. Sería 5x por y al cuadrado sobre z, papá. Acá está tu literal, para que no digas que no te la doy. Entonces, ¿qué vemos en cada uno de estos términos de tipo racional? Pues de que no tiene ningún tipo de raíz. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces dirás tú, ya me la sé. Entonces el término irracional va a ser aquel que sí está afectado por un radical y puede ser entero o fraccionario, carnal. Simón, mira, vamos a ver. Podemos tener aquí raíz cuadrada de 2x por y. Ándele, papá. ¿Está siendo afectado por un radical? Simón, carnal. Aquí está tu radical. ¿Sale? Vámonos con otro término. 3m sobre raíz cuadrada de AB. ¿Está siendo afectado por un radical? Simón, carnal. Acá está tu raíz cuadrada de A por B. Vámonos con otro ejemplo con radical, para que veamos que también tenemos otros términos irracionales que no agarran la onda, ¿no? Entonces, 5 por raíz cuadrada de a por b al cuadrado por x. Ahí está, papá, tu radical. ¿Quieres otro radical? Ahí te lo dejo. Mira nomás, grandote el chiquillón. 6 por x cúbico por y sobre z, papá. Ahí está. Entonces de esta manera estamos comprendiendo lo que es un término irracional. Va a ser aquel que va a estar siendo afectado por un radical. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que tienes radical? Pues porque tienes una raíz. Vámonos con los términos homogéneos. Vamos a entender que los términos homogéneos son aquellos que tienen el mismo grado absoluto. ¿Sale? A ver, vamos a recordar esta parte. Entonces, vamos a poner este ejemplito. Tenemos 2x por y cuadrado por z cúbico. Mira, cúbico. Y el otro término es 7 por a cuadrado por b cúbico por c. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, ¿de qué grado son estos dos? Vamos a ver. La parte literal es esta, x por y al cuadrado por z cúbica.
sería 1 más 2, 3, más 3, 6. Entonces este término es de grado 6. Ahora vamos a ver este otro. La parte literal es esta, a al cuadrado por b cúbico por c. Entonces vamos a ver, sería 2 más 3, 5 más 1, que está aquí implícito, 6. Entonces este término y este término son de grado 6, mis estimados. ¿Sale? Entonces son homogéneos porque tienen el mismo grado absoluto. Entonces son de sexto grado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tienen el mismo grado absoluto. ¿Quieres otro ejemplo? Sí, quiero otro ejemplo, muchachitos. Órale, pues, vamos a ponerte 3 por a por b cuadrado y 2 por a cuadrado por b. Otra vez, vamos a ver, la parte literal va a ser esta, a por b al cuadrado, a la cuánto, a la 1, más b a la cuánto, a la 2, 1 más 2, 3. Órale, entonces este término es de grado 3. Ahora, este otro término es a al cuadrado por b, 2 más 1, 3. Entonces este término también es de grado 3. Acuérdense que si no está el factor con una potencia en la parte de arribita, sabemos que implícitamente tiene potencia 1, carnal. Por ejemplo, este b también es potencia 1. Por eso sumamos 1 más 2, 3. Y también este 2 más 1, 3. Por lo tanto, estos dos términos son homogéneos porque tienen el mismo grado absoluto. Entonces los dos términos son de tercer grado, mis estimados. Los términos heterogéneos van a ser aquellos que tienen distinto grado absoluto, carnal. Heterogéneos, carnalitos, ¿sale? ¿Vale? Órale, pues, por ejemplo, si yo tengo 3 por x y tengo 7y cuadrada. Esta x a la cuánto está siendo elevado a su potencia, a la 1. Este y a la 2. Entonces estos dos son términos heterogéneos porque tienen diferente grado absoluto, mis estimados. ¿Sale? ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplito de término heterogéneo. A ver, otro colorcito más acá. Uno negro para que digan que soy darks. Sale. Tenemos 8a cuadrado por b y también 5x cuadrado y cuadrado por x. No, pues aquí a leguas se nota que son términos heterogéneos, se nota que tienen distinto grado absoluto. Este tiene, su grado es 3 y este es 5. Ay, ¿por qué es 3 y por qué es 5? Póngase las pilas, ya se los expliqué un montón de veces. Esta es la parte literal de este primer término y esta a está elevado a la 2 más la potencia de esta b está elevado a la 1. Entonces este es de grado absoluto 3 y esta es su parte literal de este segundo término. Este es x a la 2 más el 2 de la y más el 1 de la x. Entonces este es de grado 5. Por lo tanto comprendemos que estos también son de diferente grado absoluto, chamacos. ¿Sale? ¿Vale? Existe entre los términos otra clasificación que los distingue como semejantes, no semejantes y nulos. Miren, los semejantes, quiero que comprendamos que van a ser aquellos que tienen los mismos factores literales, que varía solamente su coeficiente. Por ejemplo, yo tengo aquí 8a y 4a. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen el mismo factor literal. ¿Que cuál es el factor literal? Que este, mi estimado, que este. Entonces,
tienen el mismo factor literal y son semejantes porque varía solamente su coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente, profesor? Este es el coeficiente del término, ¿sale? ¿Vale? De la parte numérica. Ahí está. Entonces, son semejantes porque cuentan con los mismos factores literales, ¿sale? ¿Quieres otro ejemplito? Ah, mi chiquito quiere otro ejemplito. Órale, pues, ahí te va tu otro ejemplito, mi estimado. A ver, tenemos entonces menos 3mx y 2mx, ¿sale? ¿Vale? ¿Cuál viene siendo su coeficiente? A ver, acuérdense, el coeficiente viene siendo este y este. Es el mismo, no es carnal, entonces varía, ¿eh? Eso, sí, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores literales de esos dos términos? Pues este y este, mis estimados. Entonces, tienen el mismo factor literal esos dos términos, o sea, este y este. Sí, sí, profe, tiene el mismo factor literal. Ah, entonces si son términos semejantes, ¿verdad? Cámara, entonces hay tacos. Ahí se los dejo así de simple y de sencillito. Ahora sí, vámonos a ver lo que es un término no semejante. A ver, los términos no semejantes son aquellos que tienen diferentes factores literales. Por ejemplo, a ver, tengo yo 3AB y también 7XY. A ver, vamos a ver cuál es el factor literal de esos dos términos. Este es el factor literal del primer término y este es el factor literal del segundo término. Entonces no son semejantes porque tienen diferentes factores literales. Este y este son diferentes, papá. ¿Sale? Quiero otro ejemplito, mi chaparrito. A ver, venga, venga, le vamos a dar otro ejemplito. A ver, tenemos aquí, ¿qué les parece? 2mn y menos 3mx. Y a ver, como que ya parece la cosa de diferente, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la parte literal de este término? Este, mis estimados. Y del segundo término, pues este, mis estimados. Son iguales en el carnal, aunque cuentan con un factor igual que es la m. El factor literal completo, que es todo esto, es diferente porque este tiene n y este tiene x. Por lo tanto, no son semejantes, ¿sale? ¿Vale? Porque tienen diferentes factores literales. Vámonos con el último, es el término nulo, papá. Miren, chequen esta parte bien importante. Si el coeficiente de un término es 0, se tiene un término cuyo valor absoluto es 0 o nulo. Fíjense, a ver, por ejemplo, si yo tengo que mi coeficiente en este término, vamos a ponerle 0 por x cuadrado por y, ¿sale? ¿Qué me va a dar igual? Ya se la saben desde preescolar, carnal. Cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0, ¿vale? Entonces, repito, si el coeficiente de un término es 0, ¿cuál es el coeficiente de este término? Pues este es el coeficiente de este término, ¿sí? Se tiene un término cuyo valor absoluto es 0. Entonces, este término tiene un valor absoluto que es 0. ¿Sí? Por cualquier número multiplicado por 0 es 0 o nulo. Otro ejemplito, órale pues, otro ejemplito, a ver, para que vean cómo los consiento. Vamos a multiplicar 0 por a cuadrado, ¿sí? Entonces, el valor absoluto de este término, ¿a cuánto nos va a dar? A 0, mis estimados, ¿sale? ¿Vale? Porque el coeficiente de este término es 0. Entonces cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0 o nulo. ¿Sale? ¿Vale, mis chamacos? Órale pues, toda esta parte es bien interesante. Si no te pones las pilas con esta información, ¿para qué te platico? No, va a estar chillando al ratito. Ay, ¿por qué aquí estoy mal, profe? Ay, ¿por qué el signo? Ay, ¿por qué era nulo? Entonces póngase las pilas, mi estimado. ¿Sale? ¿Vale? Entonces agárrense para que no se me vayan a romper la mollera.
con el arrancón que vamos a dar con los siguientes temas. Cámara, bye.